¿Cómo están? Muy buenos días con ustedes, alumnos de quinto de secundaria. Hoy día comenzamos una nueva unidad de aprendizaje del mes de abril y hoy día vamos a tener una clase más teórica. Ha habido algunas preguntas con respecto a lo de la grabación. Esta clase está grabada, no está en vivo, pero se estrena en el momento que a ustedes les toca. Por lo que yo veo, ahora estoy teniendo este tipo de grabaciones por los problemas de la red que hemos tenido a lo largo de estas semanas. Lo que yo quiero es que ustedes puedan también tener la oportunidad de aprender sin que el mensaje se corte, y por eso hemos tomado esta decisión de poder grabar las clases. Como les dije hace un momento, como esta clase es grabada, en el estreno que se les va a poner también podemos interactuar con algunos chats. Ustedes pondrán su asistencia, su apellido, su nombre y su presente. Y yo les tomaré en cuenta en las asistencias, como siempre lo hemos hecho. Sin más, hoy día vamos a tener, como les dije, una clase más que todo teórica, y la parte práctica la vamos a hacer el viernes. ¿Ok? Hoy día vamos entonces a ver un nuevo tema que corresponde al mes de abril, a la segunda unidad. Y vamos a hablar de un tema de la literatura. Nosotros hemos hablado de la literatura antigua, hemos hablado de algunas culturas como la hindú, la hebrea, la china, etcétera. Y hemos podido ver con estas culturas que dieron pie a muchas obras literarias de gran magnitud y de gran importancia. No queda exenta el tipo de literatura que vamos a hacer el día de hoy, porque también esta literatura marca un hito muy importante para las literaturas posteriores que se dieron a lo largo de todos estos años hasta el día de hoy. Estoy hablando de la literatura clásica. Vamos a hacer un recorrido por la historia de Grecia y de Roma para luego pasar a lo que es la literatura griega propiamente dicha, y el día viernes haremos un poco de teoría y ya la práctica. Lo único que sería para esta clase de hoy es que ustedes puedan copiarme las diapositivas, pero de manera muy resumida, y si quieres también puedes imprimirlas y pegarlas en tu cuaderno. En ese sentido vamos a ser muy flexibles con la información que se te está dando, y hoy no tendremos la práctica, pero sí haremos una clase teórica. Por eso te pido tu total atención para que así podamos también aprender un poco más acerca de la literatura. Cuando hablamos del mundo clásico, tenemos que tratar a estas dos grandes culturas como son la griega y la romana. Entonces, cuando hablamos de mundo clásico, nos referimos a estas civilizaciones, la griega y la romana, cuya influencia es tan importante que perdura hasta el día de hoy. Ambas culturas, más la griega, han modelado todo lo referente a las culturas posteriores en lo que es literatura, arte, arquitectura, pintura, etc. Y también tiene mucho que ver nuestra manera de gobernar en cuanto a lo que es la democracia, el concepto de república, etc. Muchos aspectos de la vida actual tienen sus orígenes en estos mundos clásicos, como el derecho, la filosofía, la poesía, el teatro, el atletismo, llámense lo que es las olimpiadas, y las escuelas que nacieron a orillas del Mediterráneo. Vamos a ver un poco acerca de la cultura griega.
Tenemos entonces aquí un poco del arte y después también de la religión y las creencias en la antigua Grecia. El arte griego es la más grande expresión de la sociedad de un pueblo. Pitágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Y Sófocles añadía posteriormente, muchas son las maravillas del mundo, pero ninguna como el hombre. El griego representa a los dioses en forma humana, pero en cierto sentido, superior a ella, como conviene a un ser sobrenatural. Los dioses fueron inmortales, pero no omnipotentes, pues esas divinidades necesitaban del hombre. Los dioses son hombres más poderosos, más altos y recios, más bellos y siempre jóvenes. Los Juegos Olímpicos se consideraban una fiesta religiosa. El arte clásico estuvo dedicado a los dioses y a los héroes. Características artísticas. Arquitectura. Órdenes arquitectónicos. Los órdenes clásicos son el dórico, cuya principal característica es el capitel de lodura. Su origen deriva del tronco de un árbol. Tiene un espíritu robusto, masculino y de procedencia espartana. El jónico o capitel de volutas y el corintio o capitel de hoja de acanto o cardo. El fuste es de gran esbeltez y sentimiento femenino. El capitel, que es de origen hitita y que llegó a Grecia por los jonios del Asia Menor. El templo griego. La planta del templo griego tiene en general la forma de un paralelogramo. La plataforma se divide en tres partes. La pronao, que está detrás del peristilo. La nao, donde se encuentra la estatua del dios, y del hipostódromo o lugar de los tesoros. Escultura. Características de la escultura en Grecia tuvo dos aspectos: la que estuvo sometida a la arquitectura y la independiente. El desarrollo de la escultura arquitectónica está sujeto en gran parte al orden en que se acople, y así en el dórico no hubo mucha decoración escultórica. Ok, el video continúa hablando acerca del arte griego. Ya si tú deseas, también en las diapositivas va a venir el link con las páginas web de los videos que se te está poniendo y puedes observarlo completamente. En cuanto a Grecia, vamos a decir que es una civilización que surgió más o menos hacia el tercer milenio antes de Cristo y alcanzó su auge, su apogeo hacia los 2500 años, en torno al siglo V antes de Cristo. Sus desarrollos más importantes en lo cultural se dieron en el estado de Atenas, que tenía esa estructura como ustedes pudieron ver, y aquí se cultivó la poesía, el teatro y la filosofía. En cuanto al arte, el arte griego se caracterizó por la búsqueda de la belleza y la perfección. Los artistas, en especial, por ejemplo, los escultores, se esforzaron por expresar la belleza e ideal del cuerpo humano, que estaba basada en el equilibrio y la armonía. Por eso es que ustedes van a ver muchas estatuas en este tiempo, porque se buscaba la belleza y perfección en el cuerpo humano, en el cuerpo que era el ideal de belleza. En cuanto al pensamiento, tenemos que destacar a estos pensadores como son Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres pensadores surgieron en la época del desarrollo de la filosofía. Ellos propusieron nuevos métodos de reflexión
y acceso al conocimiento. Y gracias a ellos podemos decir que el ser humano empezó a comprender mejor el mundo y a sí mismo. Ellos fueron grandes representantes no solamente de la filosofía, sino también entre ellos podemos destacar también algunos en la literatura. Tales y Pitágoras también sentaron las bases de lo que es la matemática y la física. Hipócrates en lo que es la medicina. Ustedes han podido escuchar que un médico, cuando ya termina su carrera, hace un juramento hipocrático. Y esto es en honor al nombre de esta persona que realizó avances en la medicina. Estamos hablando de tiempos muy remotos. Y también a Heródoto, que es considerado el primer historiador. Vamos a ver entonces un pequeño video que también nos va a hablar un poquito más de Grecia. De esta antigua Grecia que es necesario conocer. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas. Creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Adiós, amigos.
Como ve, entonces, este tipo de literatura que nosotros estamos viendo el día de hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy se conservan muchos de los aportes que dieron los griegos. En cuanto a la mitología, ustedes pudieron ver que ellos eran politeístas. También los romanos trataron de explicar el origen del mundo y del hombre a través de unos mitos que eran protagonizados por dioses y héroes. Estos héroes, como ustedes pudieron ver, dentro de los más representantes tenemos a Aquiles, a Eneas, Hércules, etc. Y a los dioses que tenían su parte en cada situación o elemento de la naturaleza. Tendríamos el dios de los océanos como Poseidón, o el dios de la guerra como Ares, etc. Estos dioses eran inmortales, omnipotentes y tenían mucho parecido con los humanos. Incluso podemos decir que compartían sus defectos y virtudes, pero ellos eran dioses. Otros mitos eran protagonizados también por héroes que tenían también unas cualidades extraordinarias por ser hijos de dioses o diosas. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco más de lo que es la cultura romana, para después adentrarnos un poco más en la griega, pero en la literatura. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía. Los que mandaban eran los reyes. Pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos, y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El Imperio Romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media.
Pero esa ya es otra historia. Como siempre os decimos, es importantísimo conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. ¿Nos parece? Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Entonces, como ustedes pudieron notar, hay una frase final que nos dice de que si nosotros no conocemos nuestro pasado, entonces no podemos construir un futuro. Es por eso que es muy necesario que nosotros conozcamos todo lo que sucedió en épocas pasadas. Como ustedes vieron, en la época en la que esta civilización o imperio romano tuvieron gran auge, lograron conquistar muchos lugares, como ustedes pudieron ver, en Alemania, en Hispania, que es lo que es la península ibérica, España, también los pueblos ingleses, y ustedes pudieron ver todo lo que abarcó el imperio romano. La civilización romana surgió hace casi 3000 años en la península itálica, lo que es hoy Italia, y se desarrolló durante más de un milenio, partiendo de la ciudad de Roma, y luego los romanos se fueron extendiendo por todo el Mediterráneo y conquistaron numerosos territorios, con estos hombres que les llamaban legionarios. De esta manera dieron base a lo que hoy se llama la cultura occidental. En cuanto al arte, ustedes pudieron ver que ellos tenían grandes edificaciones como puentes, las construcciones de las ciudades, etc. Entonces, esto en cuanto a la arquitectura, ellos se caracterizaron por la monumentalidad y funcionalidad de sus edificaciones. Durante este periodo, el periodo imperial, los romanos construyeron edificios amplios y sólidos. En estos edificios grandes se concentraban todas las ciudades y tenían una función propagandística porque mostraban lo que era la magnificencia y la grandeza del imperio. Las construcciones más características fueron, por ejemplo, sus templos, sus acueductos y también sus anfiteatros, circos y templos. Hasta el día de hoy podemos observar este tipo de arquitectura en Roma, en lo que es el Coliseo romano. En cuanto al pensamiento, en Roma, el pueblo de Roma dejó aportes también significativos en cuanto a los temas de derecho. Su influencia perdura hasta el día de hoy en todos los sistemas legales del mundo. El derecho romano es un conjunto de normas acumuladas durante la historia de normas. Estas normas incluyen leyes no escritas, también leyes derivadas de las costumbres, leyes heredadas, etc. Sus principios, por ejemplo, son la base ahora del derecho contemporáneo, o sea, de la actualidad, y se estudian como base del derecho occidental. En cuanto a la religión, también los romanos eran politeístas, y al igual que los griegos, también tomaron las mismas definiciones de los dioses griegos, pero en cuanto a su pensamiento romano, tenían dioses, por ejemplo, como Júpiter, Juno y Minerva, que en el caso de los dioses griegos tenemos también a los denominados Zeus, Ares, Poseidón, etc. En el periodo imperial, los emperadores empezaron a ser considerados como dioses, y ellos también se convirtieron en parte del culto de la religión oficial, pues era obligatorio el poder rendirles homenaje y rendirles culto. Los romanos eran muy tolerantes en el sentido de que permitían que los pueblos conquistados mantuvieran su religión, e incluso se dice que rindieron culto a sus dioses, a los dioses de los pueblos conquistados. Adoptaron todos los dioses griegos, pero cambiándoles su nombre, y también su larga historia de politeísmo terminó cuando se volvieron oficialmente cristianos.
Esto es en cuanto a todo lo que es el aspecto sociocultural de los griegos y romanos. Pero ahora nos vamos a adentrar específicamente a lo que es la literatura griega. En cuanto a la literatura griega, vamos a hablar de ciertos puntos que nos van a ayudar a hablar de lo que es la épica, la lírica y el drama. En la actualidad, gracias al fenómeno del cine fantástico, es normal asociar la palabra épica con grandes batallas, héroes invencibles y criaturas mágicas. Esto no siempre fue así, aunque sí es importante la figura del héroe. La épica forma parte del género narrativo y sus historias podían nutrirse tanto de leyendas como de hechos de la vida de personas reales. Aunque en este tipo de relatos se magnifica tanto su figura que las personas reales parecen personajes de ficción. La epopeya es un subgénero literario dentro de la épica, que presenta hechos legendarios protagonizados por héroes, ya sean reales o imaginarios, y entre sus características podemos destacar: el héroe encarna valores importantes para la cultura en la cual se escribe la historia. El comienzo in media res, es decir, a mitad de la historia. Mientras se narran los eventos presentes, se evocan eventos pasados. La intervención divina. Los triunfos o dificultades enfrentadas por los protagonistas son tomados como manifestaciones de la voluntad de los diferentes dioses. Dos ejemplos de la literatura épica narrada en verso son los clásicos griegos, la Ilíada y la Odisea. En la primera se narran los acontecimientos de la guerra de Troya, donde se enfrentan los héroes Aquiles y Héctor, y aparece el astuto Ulises, el artífice del famoso caballo de Troya que le permitió a los griegos ganar la guerra. Ulises es también llamado Odiseo, y es quien da título a la segunda obra, que narra las peripecias de su viaje de 10 años hasta que finalmente logra llegar a su hogar. En esta narración aparecen bestias mitológicas como cíclopes y sirenas, y queda de manifiesto la intervención directa de los dioses. Aunque ambos poemas son atribuidos al poeta griego Homero, en los últimos años se ha cuestionado si en realidad se tratan de una recopilación de relatos de diferentes autores y si de hecho Homero realmente existió. ¿Quieres aprender más sobre literatura? Visita nuestro sitio web, Educatina. Ok, aquí entonces hemos podido hablar un poco de lo que es la literatura griega. En cuanto a la literatura griega, tenemos que hablar en primer lugar de lo que es la poesía épica. Las personas nobles de la antigua Grecia acostumbraban a celebrar sus fiestas y sus banquetes en sus palacios, y como parte de estas distracciones ofrecían a sus invitados recitaciones a cargo de poetas llamados aedos. Las recitaciones de los aedos narraban hazañas realizadas por sus antepasados, los aqueos. La palabra epos en griego significa narración. Por eso a estos relatos se le conoce como poesías épicas o epopeyas. Estos poemas no se componían por escrito, sino que eran improvisados e ideados por los aedos, o sea, estos poetas, que a fuerza de repetirlos una y otra vez iban modificando la versión original y continuaban así su larga tradición. En cuanto a las principales características de la poesía épica, tenemos que hablar que se cuentan hechos vinculados a los héroes. Estos héroes eran muy extraordinarios porque eran capaces de realizar impresionantes proezas. También se refiere a los dioses que participan en las historias y deciden ciertos acontecimientos, que tienen sus héroes preferidos e intervienen para apoyarlos o para impedir que cometan acciones indignas. Entonces, en estas poesías épicas, lo que se hace es narrar la historia de unos héroes. Entre ellos, por ejemplo, podemos narrar la historia de Hércules o la historia de Aquiles, que eran
seres extraordinarios, hijos de dioses, pero también ahí se cuenta la participación de dioses que están a favor o en contra de este héroe. También se narran los hechos sin valoraciones, es decir, que el poeta no emite juicios ni opina sobre ellos. El rango social del poeta inferior al de los nobles no le permitía opinar sobre seres y temas gloriosos que estaban por encima de él. Y ahí él apela a un principio del decoro por el cual una persona noble no podía ser personaje de una comedia. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a las principales características de las poesías épicas. Como en el video se nombraron, el poeta épico más importante fue Homero. Aunque no se sabe mucho de su biografía, que la vamos a tratar más adelante, se le atribuye a él los grandes poemas épicos como son la Ilíada y la Odisea. En cuanto a la poesía lírica, también tenemos grandes poemas en cuanto a la lírica griega. La poesía lírica nació en Asia Menor, en la zona más avanzada del mundo griego, y en la época arcaica, aproximadamente en el siglo VII a.C., fecha del desarrollo de la poleis, con la cual se han puesto en estrecha relación el surgimiento de este nuevo género literario. Aproximadamente desde los años 650 a 550 a.C., la intimidad del poeta, la realidad de la vida, con todas sus complejidades, aparecen como temas desarrollados. Se descubre el tema de amor, la oposición de los deseos personales, la intimidad del poeta. Aquí tenemos a poetas como Arquíloco, Safo, Alceo, Minervo e Hiponacte. La poesía lírica griega tenía diferentes subgéneros. El primero era la lírica monódica. Esta era ejecutada por un solista, y este tipo de poesía era cultivada en la isla de Lesbos entre los siglos VII y VI a.C. La poesía del canto aparece en principio muy ligada a ceremonias religiosas y rituales de carácter popular. Es importante mencionar que este tipo de poesía es el más personal posiblemente de todos los subgéneros. El siguiente subgénero de la lírica griega era la lírica coral. Esta se diferenciaba del anterior tipo básicamente porque era cantada por un coro y pues era un poco menos personal porque eran varios artistas. El siguiente subgénero de la poesía lírica griega es la lírica yámbica. El yambo poseía una temática popular y por lo general tenía un tono burlón, mordaz o crítico. Por esto el ritmo métrico que utilizaba se hallaba cercano a la lengua hablada. Finalmente, el último subgénero de la poesía lírica griega era la lírica elegíaca. Originariamente, este subgénero de la poesía lírica era un canto de duelo y quizá era cantado en los banquetes fúnebres. Estuvo muy influido por la épica, en la forma y en la temática. En cuanto a la poesía lírica griega, tenemos que decir que mientras que en la épica esta se cantaba y se rememoraba un pasado mítico y glorioso, en la lírica se expresan más lo que son los sentimientos y las emociones del presente, las inquietudes y ansias del poeta, por ejemplo, el amor, los placeres, el trabajo, la amistad, el agradecimiento a los dioses, la celebración de los atletas, etc. ¿Quiénes eran los que contaban las poesías líricas? Eran los aedos. El aedo no hablaba ni de sí mismo ni de su tiempo.
pero el poeta lírico sí contaba sus amores, sus penas, sus desasosiegos. Entre las dos clases o los tipos de poesía lírica tenemos la coral, que eran cantados por un grupo de personas llamados coro, y ellos cantaban largas y complejas composiciones en acontecimientos sociales o públicos, por ejemplo, fiestas religiosas, funerales y bodas. Ahora, la otra poesía, que era la poesía individual, eran poemas ya más breves, de recitación individual, y su temática, sus temas eran más variados. Estaban los morales, los satíricos, los de placeres de la vida, las experiencias amorosas, pero por sobre todo también expresaban más la subjetividad del poeta, es decir, era más de sí mismo. En cambio, la coral era composiciones más largas y complejas que también tenían que ver con temas sociales y públicos. Los principales poetas líricos tenemos a Píndaro, que también era representante de lo que era la poesía coral, y Safo, Arquíloco y Anacreonte, que eran representantes de la poesía individual. Vamos a terminar con la parte del teatro. En lo que es el teatro, también tenemos aquí un poco de lo que hablaba acerca del teatro, la tragedia y la comedia. Vamos a esperar que caiga un poquito. Los griegos asistían a ceremonias religiosas celebradas en honor a sus dioses. Así lo acostumbraban en las ciudades que había regadas por los valles en la región del Ática. En la antigua Grecia, donde cada una de ellas tenía sus propios dioses, templos, dialecto, mitos y leyendas. Durante estas ceremonias, los griegos consagraban los hechos sobrenaturales de sus dioses. Descubrían la vida y obra de sus héroes mitológicos y legendarios. Y al mismo tiempo, el significado de la vida y la muerte. Eran viejas historias con moralejas y enseñanzas espirituales entrelazadas, que aprovechaban para enseñar los principios sobre la lealtad a los dioses, a la familia o al gobierno. Dionisio era el dios del vino y de la vegetación. Les había enseñado a cultivar la uva y transformarla en vino. Era bueno y amable con quienes lo honraban, pero podía ser terrible para quien lo despreciara o se burlara de los rituales. Dionisio moría cada invierno, pero renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento acompañaba tanto la renovación de los frutos de la tierra, como de alguna manera, una posible resurrección. El festival más importante en Atenas era el de las grandes Dionisiacas, que duraba 5 días seguidos y se celebraba cada primavera y cada invierno. Estos rituales se llevaban a cabo antes de que existiera el teatro. En el año 534 antes de nuestra era, Pisístrato era el jefe de gobierno en la ciudad de Atenas. Él buscó la manera de que llegara más gente de los alrededores a celebrar las grandes Dionisiacas. Pisístrato le pidió al poeta Tespis
que era el director del coro del templo de Dionisio, que inventara algo para que las celebraciones fuesen más atractivas. Durante los rituales cantaban y bailaban 12 hombres que formaban un coro, y lo hacían con unas máscaras que les cubrían todo el rostro, adornadas con cuernos de cabras. Por eso el público les llamaba tragedias, que viene del griego tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y de odas, que quiere decir himnos, es decir, se referían al coro que cantaba con máscaras y cuernos. A Tespi se le ocurrió salirse del coro y enfrentarlo, para preguntar, por ejemplo, ¿por qué ese año no había llovido lo suficiente? ¿Por qué Dionisio renacía? ¿Por qué habían sufrido tanto las mujeres de Tebas cuando la ciudad fue sitiada? Con esta decisión, Tespis inventó lo que ahora conocemos como teatro. Él fue el primer actor de la historia, que en su época fueron llamados hipócritas, que viene del griego hipo, que quiere decir máscara, y crites, responder, es decir, los que respondían detrás de la máscara. Ok. Entonces, nosotros aquí, en cuanto al teatro, tenemos que decir que tuvo un carácter religioso y popular. ¿Por qué? Porque era lo que daban a sus dioses. Dentro de los grandes textos teatrales se representaban, por ejemplo, el teatro dedicado a Dionisio, que era el dios del vino, y esto se lo dedicaba al pie de una colina de la Acrópolis. Dionisio, que era el dios del entusiasmo, del vino y de la embriaguez, también se utilizaban máscaras en el teatro. En su honor se celebraban estas representaciones cada año, y eso tenía lugar en el transcurso de unas fiestas muy importantes en Atenas que se llamaban las Grandes Dionisias. De los dos tipos de las obras teatrales tenemos la tragedia, que nació en Atenas, por ejemplo, él quería, Tirano Pisístrato quería potenciar las fiestas y los cultos a toda la ciudad para unir al pueblo y reducir el poder a los aristócratas. Y es así que nace la tragedia. En la comedia surgió algunos lustros después, o sea, algunos años después, y también tuvo ese mismo carácter. El poder también reducir el poder de los aristócratas y poder unir más al pueblo. Pero los dos tipos de obras estaban vinculados en lo popular. En cuanto a la tragedia, es un tipo de teatro de notable solemnidad y de lenguaje elevado. Sus temas, por ejemplo, son los sufrimientos de grandes héroes y se abunda lo que son los violentos crímenes y las muertes patéticas. En las tragedias, eran teatros que se cantaban en un coro y se comentaban en unas acciones dramáticas. Lo que la tragedia buscaba era un efecto purificador en el público, que le denominaban la catarsis. Los espectadores entonces observaban lo que sucedía con los dioses y los héroes y se identificaban con esos sufrimientos, y gracias a ellos podían transformarse en seres más virtuosos y mejores ciudadanos. Entre los más grandes dramaturgos en la tragedia tenemos a Esquilo, a Sófocles y a Eurípides. Y terminamos con lo que es la comedia. La comedia surgió algo más tarde, más o menos a la sombra de la tragedia, ¿no? Cuando ya terminaba todo esto de la tragedia, y en cierta medida podemos decir que era lo opuesto a la tragedia. La comedia buscaba hacer reír mediante la ridiculización de situaciones y de los vicios y defectos de las personas. Su estilo desinhibido y contrario a la solemnidad de la tragedia es explicado en la obra
la poética de Aristóteles. Con el correr de los años ya la comedia fue definiendo más un estilo ameno y ligero y presentaba personajes tipo que no han dejado de aparecer desde ese tiempo hasta hoy. Por ejemplo, el avaro, el gracioso, el viejo verde, el fanfarrón. Todos estos personajes que son personajes, digamos, clásicos, ¿no? Los personajes eran individuos comunes y corrientes y utilizaban también un lenguaje coloquial, o sea, cotidiano. Dentro de los comediógrafos más conocidos tenemos a Aristófanes y Menandro. Como ustedes han podido ver, esta lección ha sido bastante amplia y todavía hay un poquito más de teoría. Es por eso que yo he decidido hacer esta clase solamente teórica sin pasar por la práctica, ya que el día viernes vamos a hacer nuestra práctica. ¿Ya? Si tienen alguna duda o pregunta, de repente me la pueden hacer a mi correo institucional esabalan@buenasnuevas.edu.p. También, antes de terminar, quisiera agregar y decirles que voy a subir lo que son las diapositivas a Cubicol y tú de ahí ya los puedes imprimir o puedes resumirlos a tu cuadro. Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Espero que estén bien, que Dios los bendiga y bueno, seguiremos Dios mediante el día viernes.